Bien, vamos a comenzar el punto 3, la molécula de ADN. En el punto 2 estuvimos viendo que existían dos tipos de ácidos nucleicos, según el azúcar que lo formasen, el ácido desoxirribonucleico, cuyo azúcar es la desoxirribosa, y tendríamos también el ácido ribonucleico, cuyo azúcar es la ribosa. Bien, pues en este punto vamos a estudiar con detalle la estructura de la molécula de ADN, del ácido desoxirribonucleico. Bien, pocas veces un hallazgo científico marca de manera tan tajante el inicio de una nueva era. Es el caso del famoso artículo firmado por Watson y Crick, que lo podéis ver en la imagen del tema, que aparece el día 25 de abril de 1953 en la revista Nature. Con solo 14 párrafos y con un título que podemos traducir como la estructura molecular de los ácidos nucleicos, una estructura para el ácido desoxirribonucleico, y con una figura que llegaría a ser prácticamente un icono, que sería la doble hélice del ADN, la escalera de caracol. Pues prácticamente con este artículo Watson y Crick dan el pistoletazo de salida al nacimiento de la genética molecular. Constituye, junto con la formación de la teoría de la selección natural de Darwin y con la teoría celular de Sladen y Swan, pues uno de los hitos decisivos en la historia de las ciencias biológicas. Pero estos dos grandes investigadores no parten desde cero. Ellos integran todos los datos disponibles que existían en su momento para desarrollar un modelo en la estructura de la molécula. ¿Qué se conocía hasta la fecha? En primer lugar, que el ADN era una molécula muy grande, que tenía un gran tamaño, era también muy larga y digamos, delgada, si podemos darle ese adjetivo a una molécula. Además conocían lo que se denominaba como regla de Chargaff, en el que se sabía que existía una equivalencia de bases, de manera que el contenido de bases púricas, las que tenían dos anillos, era igual al de bases pirimidínicas, las que tenían un solo anillo. O lo que es lo mismo, que la proporción de adenina es igual a la de timina y la proporción de citosina es igual a la de guanina. Esa regla, que ya conocéis, la regla de Chargaff, pues se cumplía en la estructura molecular propuesta también por Watson y Crick. Y tercero, los datos obtenidos mediante la difracción de rayos X, debido sobre todo a Franklin y Wilkins, y concretamente Maurice Wilkins, con su fotografía famosa, la número 51, que podéis ver ahí en la imagen, en la que se podía intuir esa estructura helicoidal de la molécula de ADN. Bien, pues con todos estos datos, manejando todos estos datos, ellos proponen una estructura en doble hélice que fue ampliamente aceptada en su momento. Pues vamos a pasar a estudiarla. La molécula de ADN está formada por dos cadenas, una doble cadena. Está formada, es un polímero de nucleótidos de adenina, timina, citosina y guanina, y que se disponen paralelas entre sí. Como van en sentidos opuestos, y lo veremos en la siguiente imagen, decimos que su estructura es una doble cadena antiparalela. ¿Qué quiere decir eso de que van en sentidos opuestos? Pues porque si nosotros vemos la cadena que está a la izquierda, y tenéis que seguir el puntero, y si observamos el azúcar que está en la parte superior, esa cadena termina con el carbono 5' del azúcar unido al grupo fosfato. El azúcar del otro extremo de esa cadena pues termina con un grupo hidroxilo en el carbono 3' del azúcar, y por lo tanto se dice que, si leemos de arriba abajo, que esta cadena tiene un extremo 5' y abajo un extremo 3'. Pues bien, la cadena que está enfrentada a ella, la cadena complementaria, tiene los extremos invertidos. El extremo 3' está en la parte superior y el extremo 5' está en la parte inferior. Por eso hablamos de que la cadena es antiparalela. Como podemos, bueno, este detalle es muy importante a la hora de poder entender la replicación de la molécula de ADN, que estudiaremos en un punto posterior.
Bien, ahí podemos ver otra imagen en la que se puede apreciar las cadenas antiparalelas, la de la izquierda dirección 5', 3', de arriba abajo, y la de la derecha dirección 3', 5'. Como veis, están los azúcares, las bases están enfrentadas, y ya podéis intuir que una adenina siempre se enfrenta a una timina y una citosina se enfrenta a una guanina. De ahí que se cumpla la regla de Chargaff. Bien, pero estas cadenas no se encuentran de manera lineal, sino que se arrollan formando una hélice de giro destrógiro, es decir, gira hacia la derecha, en las que las bases quedan hacia adentro, mientras que el azúcar y el grupo fosfato quedan hacia afuera. Lo vamos a ver en la siguiente imagen, nos vamos a acercar a ella, en la que, como veis, en la escalera de caracol, el grupo fosfato, tenéis que seguir el puntero, se encuentra junto con los azúcares en la parte más externa y las bases están enfrentadas hacia el interior de la molécula. Algo así como formarían como los escalones de esa escalera, ¿de acuerdo? Y el azúcar y el grupo fosfato pues serían como la baranda de la escalera. Los planos que contienen las bases son perpendiculares al eje de la hélice y los planos que contienen los azúcares forman también 90 grados con los de las bases. Como vemos ahí, nos estamos acercando en la imagen, este azúcar unido a esta base pirimidínica pues forma 90 grados el azúcar con respecto a la base, al plano de la base. Y evidentemente si trazáramos por aquí un eje de la cadena veríamos que forma 90 grados también con las bases nitrogenadas que están hacia el interior de la doble cadena. Es decir, lo que nos tenemos que acordar es que el ADN es una doble hélice con las bases dirigidas hacia el centro, perpendiculares al eje de la molécula, como los peldaños de una escalera de caracol. En el colegio hay una, de hecho, y las unidades azúcar-fosfato a lo largo de los lados de la hélice, como las barandas de esa escalera de caracol. En la imagen lo podemos ver de nuevo. E incluso vemos que hay edificios como esta DNA Tower que están inspirados en la estructura molecular de la molécula de ADN. Bien, ¿cómo se mantienen esas dos cadenas unidas? Lo hacen gracias a un tipo de enlace denominado puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Y se realiza este enlace entre las bases nitrogenadas de una cadena y de otra cadena, que como hemos dicho antes se encuentran orientadas hacia el interior de las mismas. Como veis en la figura, ahí vemos las dos cadenas y cómo las bases nitrogenadas que están en el interior se unen mediante puente de hidrógeno. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Pues un enlace entre dos elementos muy electronegativos, como por ejemplo el oxígeno y el nitrógeno, o entre dos nitrógenos, que tienen un átomo de hidrógeno compartido entre ellos. No es un enlace muy fuerte, pero la unión hace la fuerza y el hecho de que haya miles de millones de puentes de hidrógeno en la molécula de ADN hace que la unión entre las dos cadenas sea muy fuerte. Como vemos, siempre una adenina que está enfrentada a una timina está unida mediante dos puentes de hidrógeno, como veis ahí en la figura. Los puentes de hidrógeno están punteados, mientras que la citosina y la guanina, que aparecen a continuación en la figura, pues están unidas mediante tres puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Vean cómo se cumple evidentemente la regla de Chargaff en cuanto a la proporción de las bases púricas y de las bases pirimidínicas. De tal manera que a nivel general en la molécula de ADN, en la estructura del ADN tipo B, podemos ver las bases hacia el interior, lo decimos de nuevo, el grupo fosfato y la desoxirribosa hacia el exterior de la molécula. Tenéis que seguir aquí el puntero. Esa molécula de ADN en su giro forma un surco mayor y un surco menor. Podemos apreciar también que la distancia entre los pares de bases es de 3,4 Angstrom y que como el giro entre una base y otra base es de 36 grados, pues 10 pares de bases, en una vuelta completa a la molécula de ADN, pues podemos encontrar 10 pares de bases. Es decir, una vuelta completa sería
360 grados. Bien, por último, como último dato, decir que el diámetro de la molécula de ADN es aproximadamente de unos 20 Armstrong de diámetro. La molécula de ADN, como sabéis ya desde el tema 1, es una molécula muy estable, ya que va a contener la información genética del individuo. Sin embargo, esa doble hélice se puede perder, se pueden separar las dos cadenas, pues aumentando la temperatura o aumentando también el pH. A este fenómeno se le conoce como desnaturalización. Como veis ahí en la figura, las dos cadenas las podemos separar y este proceso es reversible. Aproximadamente a unos 80 grados se consigue la desnaturalización de gran cantidad de moléculas de ADN de distintos seres vivos. Bien, la única diferencia entre las moléculas de ADN de los distintos individuos es el orden en el que se disponen los nucleótidos. A esto se le denomina secuencia. Las posibles ordenaciones de estos 4 nucleótidos son los que originan el mensaje en la molécula de ADN. Esto ya lo veremos cuando estudiemos el código genético, antes de dar el proceso de la traducción. Por último, decir que esta estructura de ADN va a suministrar una explicación bastante simple al fenómeno de la herencia, ya que la estructura va a explicar, en primer lugar, la secuencia lineal de los genes. Ya veremos que el mensaje genético es colineal. El mensaje está contenido en una secuencia unidimensional de monómeros de adenina, timina, citosina y guanina. También va a explicar, y lo veremos también posteriormente en otro punto, el mecanismo de replicación de la molécula de ADN, es decir, el mecanismo de replicación exacta de los genes. Va a dar una explicación fácil y sencilla a la naturaleza química de las mutaciones, debido a errores en la secuencia de la molécula de ADN, o errores, por ejemplo, en la unión entre adeninas y timinas, porque se una, por ejemplo, una adenina a una citosina o 2 timinas, ¿de acuerdo? Y por último, también va a ser importante al explicar la complementariedad de las bases nitrogenadas, ya que, como veremos posteriormente en el proceso de duplicación del ADN, que se denomina replicación, o en el proceso de formación de moléculas de ARN, la transcripción, pues esta complementariedad de las bases va a ser que va a permitir que una cadena pueda actuar como copia de la cadena complementaria que se esté formando en el momento de la duplicación o de la transcripción, ¿de acuerdo? Por último, pues podemos ver las imágenes de estos dos científicos, acompañados por frases famosas que dijeron en su momento, la molécula, la estructura del ADN, y como ya hemos dado la teoría darwiniana, una frase atribuida a Darwin, que dice: hay grandeza en esta concepción de la vida, que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando, y esto evidentemente no lo dijo Darwin, pero lo podemos decir ahora, a partir de una molécula helicoidal asombrosa, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. Bien, y con esto terminamos el punto 3, y en otro vídeo aparecerá el punto 4, la molécula de ARN, ADN a ARN.